Amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque una vez más nos has permitido llegar a tu casa de oración para aprender tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a toda verdad y que, Señor, podamos aprender, como decía Pablo, conocer, Señor, las maquinaciones de Satanás que nos quieren desviar. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar hablando de la confesión positiva. Y usted me dirá, hermana, ¿la confesión positiva es una secta? No, no es una secta, pero no es una secta, no es una denominación, pero es más bien un pensamiento o una práctica que la han traído a la iglesia del Señor y que no es bíblica. Como dice allí, es una práctica en muchas iglesias evangélicas. Se pone el énfasis en el poder del creyente para tener todo lo que desea al confesarlo con la palabra de fe. ¿Sí se entiende? Se está enseñando en las iglesias, en muchas iglesias, que si uno confiesa mucho y cree con fe que Dios lo puede hacer, el Señor lo tiene que hacer. Eso es lo que se está enseñando en muchas iglesias. Ya vamos a profundizar un poco en la enseñanza. ¿Cuál fue su comienzo? Fue gradual, no fue de un día para el otro. Este pastor, fue un pastor evangélico, bautista. Se llamaba Isaac William Kenyon y fue entre los años 1891 y 1948. Sus fundadores y propagadores, ya vemos ahí Kenyon, Kenneth Hagin y Kenneth Copeland y muchos otros más. Todavía, por ejemplo, el hijo de Kenneth Copeland está todavía en el TBN, tiene su ministerio también y sigue la doctrina de su padre, y hay muchos otros que también están en esa enseñanza. ¿Cuál es la autoridad que ellos tienen? Es la Biblia, las revelaciones y la palabra de fe. Después vamos a ir más adelante viendo cada cosa lo que es. Tienen una teología ortodoxa, quiere decir que tienen una teología basada en lo que se ha enseñado en la palabra de Dios. Jesús, ¿verdad?, es el Salvador del mundo, nació de una virgen, lo mismo que nosotros. Pero algunas de las iglesias, por ejemplo, no creen en la Trinidad. Algunas de las iglesias que enseñan esta confesión positiva o tienen esta práctica no creen en la Trinidad. ¿Se acuerda que habíamos hablado en clases anteriores que hay iglesias evangélicas que creen que no existe ni el Espíritu Santo ni Cristo Jesús, que Dios el Padre es el único ser y no hay otro fuera de Él? No hay tres personas en lo que sería en Dios. Algunos creen que, ahí me equivoqué la palabra, uno se deifica, se hace Dios al nacer de nuevo en la salvación, llegando a ser un ser humano divino, cosa que eso la palabra no lo enseña. Somos humanos, tenemos la nueva El nuevo nacimiento sí, que trae la nueva naturaleza espiritual, pero no somos divinos. No vamos a llegar nunca a ser divinos, sí vamos a ser glorificados cuando el Señor nos lleve, pero no somos divinos. ¿Qué piensan de la salvación? Lo mismo que nosotros, pero vamos a ver que también agregan otras cosas. Y se acuerda que habíamos hablado que todos aquellos
que agregan algo más a lo que dice la palabra de Dios, no es una doctrina sana. Muchos dicen, bueno, sí, la Biblia está bien, pero para ser salvo hay que hacer algo más. Ya ahí está fuera de lo que es la verdad de Dios, porque dice la palabra de Dios que no somos salvos por obras, no somos salvos por cosas que podamos hacer o dejar de hacer, sino que somos salvos solamente por gracia, por la confesión de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que enseñan que la sanidad y la promesa de poder tener ahora lo que uno quiera con solo confesarlo por fe. Después más adelante le voy a dar un testimonio. Hay dos tendencias que han desviado a muchos del camino de la sana doctrina bíblica. Uno es el dar a las revelaciones recibidas por el creyente tanta autoridad como la de la Biblia. Nosotros sabemos que hay gente, ¿verdad?, que dice, no, el Señor me reveló esto. El Señor, y hemos visto la falla de muchos. El Señor me reveló que Cristo iba a venir tal y tal día. La palabra dice que nadie sabe. Ni siquiera Jesús dijo, ni yo lo sé. ¿Cómo se lo va a revelar a un pobre ser humano si la palabra de Dios dice que no, que solo Dios sabe cuándo va a venir Cristo Jesús a levantar a su iglesia? Y eso, ¿verdad?, lo podemos ver, hay muchos otros ejemplos. Segundo, el poner un énfasis demasiado sobre ciertos pasajes bíblicos al respecto. También hemos hablado que hay doctrinas donde se toma un solo versículo y de ahí se saca una enseñanza o una manera de vivir, lo que llamamos una doctrina, ¿verdad? Muchos pasajes bíblicos son tomados fuera de contexto y obligan a las personas a seguir esa enseñanza, mientras que la palabra de Dios no enseña ese tipo de doctrinas. Esta persona, Ezequiel, comenzó a predicar a una temprana edad de 19 años. Se preparó para su ministerio en varias escuelas. En una de ellas, en la escuela Emerson de oratoria, se encontró con el nuevo pensamiento de Phineas Quimby sobre el poder mental y las enseñanzas de la ciencia cristiana. Y no está mal estudiar, ¿verdad? Nosotros aquí estamos tratando de que todos nuestros jóvenes vayan a la escuela, sigan la universidad, tengan títulos, ¿verdad?, se puedan educar de la mejor manera. Pero cuando la enseñanza que nosotros recibimos está en oposición a lo que enseña la palabra de Dios, allí es cuando el enemigo toma control y nos empieza a desviar. Fíjese que este pastor que había empezado tan bien, tan joven en el llamado del ministerio, y sin embargo cuando pareciera como que el enemigo presentó la oportunidad perfecta, trajo estos nuevos pensamientos a su mente y lo desviaron. Es tan finita la línea donde nosotros como cristianos podemos cometer un error doctrinal. Podemos decir, ok, leer una palabra, un versículo y decir, yo lo interpreto de esa manera. Y de allí sacar enseñanzas que después nos desvían. Acuérdense lo que dice Pedro. La palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios yo no la puedo interpretar como yo quiero y enseñársela a usted y decirle que si usted no hace lo que yo le enseño, pierde la salvación o no va a ir al cielo o no es un buen cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros.
El Espíritu Santo Dios lo mandó para que nos, como dice el mismo Jesús decía, los lleve a toda verdad. Yo le puedo enseñar mucho de la Biblia. El pastor le puede enseñar mucho de la Biblia. Pero si usted en algún momento siente que el Espíritu Santo le está diciendo eso no es bíblico, escuche y preste atención a lo que dice el Espíritu Santo, porque hay mucha gente que predica cosas que no están en la palabra de Dios y hacen desviar a la gente por un camino equivocado. Las creencias y el ministerio de Kenyon fueron afectados por la ciencia cristiana y la unidad. Estas daban énfasis al poder de la mente para librarse de la enfermedad. Nosotros conocemos, ¿verdad?, cómo trabaja eso. Y hay mucho ahora. Eso está bastante de moda, el poder de la mente. Las enseñanzas del pensamiento positivo cristiano a veces se incorporan conclusiones de la psicología humanística y recalcan los poderes de la mente. Comúnmente la fe se ve como una fuerza o un poder que puede emplearse para cambiar el ambiente o la realidad de la persona, no solo en lo físico, sino también en lo económico y aún en las leyes divinas. Esto está tremendo, que enseñan que yo puedo, en cierta manera, cambiar todo lo que me rodea, como dice acá, incluso las leyes divinas, para mi beneficio, con solo el poder de la mente. Es tremendo, es tremenda la mentira, porque como vamos a ver más adelante, ¿dónde está entonces la soberanía de Dios? Imagínese que un día yo me enojo, ¿verdad?, con, no sé, alguno de los hermanos y digo, Señor, que le caiga un rayo. Hermana, si el Señor contestara, si yo tuviera tanta fe o todo el mundo tuviera la fe suficiente como para decir que le caiga un rayo a alguien, ya no habría gente, porque nos hubiéramos matado los unos a los otros. Y no me diga que no es así porque no se lo creo. ¿Cuántas veces hemos estado enojados con alguien y no le hemos deseado lo bueno? Hermana, ¿y si el diablo se aprovecha y manda al rey? Claro, pero ahí está, y dijo algo muy importante, hermano. Muchas veces nosotros proclamamos cosas, el mundo espiritual lo escucha y actúa, y nosotros pensamos que es Dios el que lo hizo. Una vez me río porque me acuerdo y me río, ¿verdad? Éramos jóvenes, estábamos todos solteros en la casa, o sea, los más chicos en la casa de mi mamá. Y mi hermana Ana tenía un amigo que manejaba una motocicleta. Y no sé qué discutieron. Y cuando se iba, él le dice, ojalá que se te reviente una llanta de la motocicleta. Usted sabe que salió y a los 5 minutos se le reventó la llanta de la motocicleta. Ahora, dígame usted, ¿fue el poder de la mente? ¿Fue la voluntad de Dios? ¿Fue el enemigo? No, la llanta ya no servía. Por eso, se da cuenta que hay veces que nosotros no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Y a lo mejor, como dice la hermana, la llanta ya estaba muy gastada o tocó algo en la calle, ¿verdad?, que la hizo reventar. Pero si hubiéramos estado con el pensamiento el pensamiento el pensamiento positivo, hubiéramos dicho, no, sí, yo hice con mi poder que la llanta de la motocicleta reventara.
Y el enemigo tantas veces se aprovecha de esas cosas para hacernos creer que tenemos ciertos poderes. Y no vamos a entrar en eso, pero hay tanta gente que ahora piensa que tiene poder y no sabe que es el diablo y sus demonios que están obrando a través de lo que ellos pronuncian. Ay, ay, ay. Perdí todo lo otro. Ok. Sobre este tema, sobre por ejemplo las creencias y esto, vamos a comentar, de allí surgieron muchas iglesias mayormente pentecostales, que su énfasis era en la sanidad divina. Y Dios sana todavía, eso que quede claro. Dios todavía hace milagros y sana, porque lo hemos visto. Pero muchas veces Dios no lo hace. También se formaba la idea de que esa sanidad dependía de la fe de la persona. Y que la fe de la persona obligaba a Dios a concederle la petición. Yo les voy a contar un testimonio de mi mamá. Mi mamá estuvo enferma por varios años, de una cosa, de otra, ¿verdad? Tuvo una operación de corazón abierto, se le rompió una cadera, tenía presión, tenía diabetes, le había dado un stroke y quedó medio cuerpo paralítico. Y hace muchos años atrás, todavía vivía mi mamá, vino a una ciudad vecina un evangelista que predicaba exactamente esto, el poder de la sanidad por medio de la fe. La llevamos una vez para que oraran por ella y oró, ¿verdad? Volvimos a la casa, pasaron 2 semanas y mi mamá todavía seguía igual, seguía peor. Volvimos a llevarla los últimos días de la campaña y este pastor la mira y le dice, otra vez estás acá, Dios ya te sanó, vos no tenés fe. Al poco tiempo mi mamá murió y yo pienso que mi mamá murió pensando que ella no era una cristiana de fe. Yo pienso que mi mamá murió porque ella se dejó morir. Al final dijo, yo ya no lucho más. Ella debe haber pensado, no tengo la fe suficiente como para que Dios obre en mi vida. Y de eso conocemos muchos otros ejemplos. Porque mi sobrino, él tiene diabetes desde que tiene 18 años. No, 13. 13. Fuimos a una iglesia una vez. Había venido supuestamente no sé si decía, tenía otro título de pastor, no sé si era evangelista o profeta o no sé qué. También oraba por sanidad. Cuando mi sobrino pasó, le dijo, ¿qué es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Mi sobrino se lo dijo. Dice, en este momento el Señor te sana. Ya no necesitas medicinas. ¡Qué alegría! El Señor me sanó. A los 3 días estaba en coma por no haber tomado las medicinas. Ahora, ¿cómo interpretamos eso? ¿La persona no tiene la fe suficiente? ¿Qué opina usted de eso? A ver, deme su opinión. Hay 2 razones. O tiene ya bastante fe, o ya se ha cansado de tomar tanta medicina. No, el problema es este. Nosotros teníamos fe, tanto con mi mamá como con mi sobrino. Nosotros sabíamos y sabemos que Dios puede sanar instantáneamente, que Dios puede
levantar a un muerto y que lo ha hecho, no en el pasado, sino en nuestro tiempo también. Pero ¿dónde queda la soberanía de Dios? Como hablábamos recién. ¿Dónde queda la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Hermana, solo Dios sabe cuándo nacemos. Todos sabemos cuándo nacemos, pero cuándo nos morimos, solo Dios lo sabe. Exactamente. Y realmente mucha gente casi no quiere llegar a entender esto, que los días que Dios nos da los debemos de vivir como que fuera el último, porque no sabemos. Yo ya voy en los 70 y ya veo el jovencito que se murió con 18, pero hasta ahí era el tiempo que Dios le había dado. Exactamente, exactamente. Y que vamos a vivir, vamos a sufrir enfermedad, vamos a sufrir porque estamos viviendo en un mundo de pecado. Satanás, cuando se infiltró en la humanidad trayendo el pecado, trajo la enfermedad, la muerte, y son consecuencias que vamos a tener que vivir lamentablemente. Algunos no tienen ningún problema de salud, pero hay muchos otros que sí. Renegamos de Dios y decimos, Señor, tú no me sanas, ¿y por qué? Yo creo que tú lo puedes hacer, ¿y por qué no lo haces? Se me vino a la mente la historia de Job, que dice que cuando Dios trae una bendición, le va a decir gloria a Dios, y cuando permite que algo pase para su honra, para su gloria, para que Él se manifieste en esto, vamos a decir, no lo quiero, ¿verdad? Y lo que pasa es esto, Dios quiere que aún en medio de nuestra enfermedad, de nuestro dolor, de nuestra tragedia, de los inconvenientes, de las pruebas, que podamos, justamente lo que decía María, que podamos decir como hizo Job, Señor, sea solo tu nombre alabado. Y como quien dice, ¿verdad? Ponerse los pantalones bien ajustados y decir, yo sigo adelante, no importa lo que pase. Hace años recuerdo, Marta, una hermanita que a través de un milagro de sanidad de cáncer, cuando ya le habían dicho que no tenía esperanzas, que le quedaban un par de meses. Su esposo la había dejado y su niño más pequeño, creo que tenía 3 o 5 años, ¿se acuerda de la hermana de Guaneme? Yo fui un día, oré por ella, al siguiente día fueron ustedes y el Señor la sanó. Amén. A Él le plació sanarla. Amén. 15 días después, mi sobrino tiene un accidente y cae en estado de coma. Y en mis emociones yo decía, Señor, tal vez tú permitiste que yo fuera testiga de ese milagro, porque tú puedes hacer un milagro también. Yo le pedía que lo levantara, que a través de eso toda mi familia que aún no lo conocía lo iba a conocer. Y Él lo levantó, pero para que fuera a morar ya con Él. Amén. O sea, uno no conoce la mente del Señor y uno juzga por lo que ve humanamente y por el dolor que está viviendo. Señor, si tú lo hubieras sanado, toda la familia hubiera venido al Señor. Pero a pesar de su muerte, toda la familia vino al Señor. Sí, a pesar del dolor, Él hizo las cosas como Él quiso. Ahí aprendí, porque a veces yo visitaba iglesias que oraban así. Y es donde yo aprendí que si Dios quiere lo hace, y si no si no quiere, y si no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer. Y cuando entendemos eso, vivimos una vida con más paz. Porque sí tenemos que creer. Nosotros creemos que Dios, como dije recién, Dios puede levantar un muerto y como hizo todo de la nada, hacer todo. Pero sí es la voluntad de Dios. Cuando pasó lo de Gaby, que estuvo en estado de coma, para mí fue muy difícil también. Y yo le decía al Señor, Señor, yo he aprendido que si es tu voluntad tú la levantas, ya sea para que se quede aquí como un testimonio vivo, o a tu presencia. O a tu presencia, y de todas maneras va a haber vida. Amén, amén. Y qué bueno cuando conocemos así a Dios. Qué lindo cuando sabemos, Señor, me duele estar pasando lo que estoy pasando. Me gustaría que fuera otra la realidad, porque es lógico, somos humanos, no queremos sufrir. Queremos que todo nos vaya bien, pero en esta vida, como dijimos recién, no va a ir todo bien.
Y si usted mira las noticias, como a veces hablamos con mi esposo, nos gustaría salir corriendo y internarnos en el medio de la montaña y no ver más a nadie, no escuchar las noticias, porque el mundo se está destruyendo en el pecado. Hermanita, yo a veces escucho a la gente y medito, porque ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos? Fíjese que mis suegros mi suegro ya no está, pero unas personas que nos enseñaron a mi nieto, a mis hijos y a todos reverencia a Dios y a estudiar su palabra y todo. Y la mamá de mi suegra estuvo 6 meses en mi casa, allá en Guatemala, bien enfermita. Y hasta la gente de alrededor decía, no, que son bien evangélicos. ¿Por qué no levanta el Señor de ellos a la pobrecita señora? Pues, y peor fue porque fíjese que se levantó mi abuelita, yo le digo mi abuelita, y se fue para un departamento y todos dijimos, qué maravilla, ma. Y al otro día llaman a mi suegra que ya se había muerto, que ya se había muerto. Entonces la gente decía, no, que no, pues, solo un alegrón fue lo que dio. Claro. Bueno, se acuerda también cuando cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y Dios, después de tanto, ya lo cansaron tanto que el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué? Los voy a destruir a todos. Y voy a levantar una nación solamente con vos. ¿Y qué le dijo Moisés? Señor, si los destruís, la gente que los rodea van a decir que los trajiste nada más acá para destruirlos, que no tuviste el poder para socorrerlos o para mantenerlos. O sea, la gente que no conoce de Dios, y lamentablemente aún la gente que conoce de Dios, piensa de esa manera. Y se enoja con Dios. Dios permitió esto, ¿por qué? Una cosa más. De eso de la sanidad también lo pasan a lo de la prosperidad. Dios quiere que todos sean millonarios. Exactamente. Búsqueme un versículo que diga que Dios quiere que todos seamos millonarios. Que Dios quiere nuestra prosperidad es una cosa. Pero, ¿cómo medimos la prosperidad? ¿Qué es prosperidad para nosotros? Estar bien, hermana, sanamente y vivir una vida tranquila, no estar angustiados por deudas y todo, porque Dios nos está prosperando con alegría, con gozo. Claro, pero ahí dijo algo muy importante. Muchas veces nosotros nos metemos en deudas que no tendríamos que meternos. ¿Cuántas veces uno ve matrimonios o jóvenes, verdad, gente, se mete en deudas pero tremendas, carros de cientos de miles de dólares? O llenan tantas tarjetas. Sí, después no pueden tarjetas de crédito y todas las semanas hay que comprar algo nuevo, porque ¿cómo voy a ir a la iglesia y me van a ver con lo que me puse la semana pasada? No. ¿Cómo voy a mandar a mis hijos con los zapatos que no son de Gucci o ¿verdad? Y la gente se envuelve en lo que el mundo dicta y se hacen de deudas. Yo estuve ahí y el Señor me enseñó una lección bastante dura. Dale, dale. Es que me llega tanto a la mente cuando habla de esto. En mi caso ya le he contado un poco sobre un hermano que tengo, que también se dice esta enseñanza, eso sí, nueva era, nuevo pensamiento, y va en lo secular también. A veces a los cristianos le ponen el nombre que Dios quiere que todo esto, pero también la gente secular piensa que se hace su propio Dios, yo creo en mí, sí, diciendo pues, que hay un libro llamado The Secret, que también dice, eres un co-creador. Digo, ¿tú qué parte tuviste en el cielo y la tierra? No tuviste nada, o sea. Lo único que podemos crear es problema y ¿verdad? Y caos nosotros. Pero, porque lamentablemente nosotros mismos muchas veces nos traemos los problemas. Muchas veces somos nosotros, ¿por qué? Porque queremos más. Y después
le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿no que me ibas a bendecir? Sí, el Señor quiere bendecirnos, pero tenemos que ser conscientes de que lo que muestra el mundo no es la realidad de la vida. ¿Ibas a decir algo, Lupita? Se me vino a la mente un versículo, no recuerdo la cita, Marta, pero dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. La primera o segunda carta de Juan, o tercera. Como prospera tu alma. Exactamente. Entonces aquí también involucra las emociones, o sea, hay veces también que deseamos que Dios nos prospere, pero tomamos malas decisiones o decisiones fuera de la voluntad de Dios. En cuanto a tomar una relación también, o no tomarla, o como financieramente. Exactamente. Y terminamos culpando a Dios porque no hace lo que nosotros queremos, lo ¿verdad? Lo que nosotros deseamos. Y ¿verdad? Esto nos trae muchos versículos a la mente. ¿Qué dice Santiago? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, pedís solamente para tus deleites. Hermana, y todos estamos en eso, todos queremos el deleite en la vida, todos queremos tener, ¿verdad?, un carro que cuando se sube se les caliente el asiento y que los espejitos se abran y se cierren, ¿verdad? Uno es humano, pero tenemos que entender dónde estamos y no tratar de vivir más arriba de lo que podemos llegar a vivir. Hermana, ¿iba a decir algo? Sí, hermanita, yo le pedí mucho a Dios que me diera fuerzas para aprender a decir no. Ajá. Porque, que doña Hilda, yo perdí mucho dinero ayudando a la gente que después solo daba la vuelta porque mejor ni me acerco porque va a querer cobrarme. Entonces yo le decía a Dios, ayúdame, fortalece mi corazón para decir no. Exactamente. Lo que decía Lupita está en tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Pero primero tiene que prosperar nuestro interior para poder tener una prosperidad exterior. Si nosotros no cambiamos de adentro, si nosotros no vivimos la vida del Evangelio como tenemos que vivirla, y aparte, por más que tengamos, no vamos a ser felices. Ayer se mató un hombre famoso. El cocinero. El cocinero famoso, Bourdain. Y también la señora que hacía la de las bolsas. Ajá, sí. Ok. Y esos son solamente dos. ¿Pero por qué? Si tienen todo. Materialmente. Pero por dentro no tiene lo que realmente nos hace feliz, lo que nos satisface, lo que podemos decir, Señor, si hoy estoy bien, ¿qué decía Pablo? Estoy acostumbrado, o como dice, entrenado más bien, estoy entrenado para estar, para tener y para no tener, para estar en abundancia, para estar en necesidad. ¿Estamos nosotros entrenados para eso? ¿Estamos entrenados por la palabra de Dios lo suficiente como para decir, ok, Señor, llegó esta prueba en mi vida? ¿Voy a llorar? Sí que vamos a llorar, porque las emociones, ¿verdad? Y más a nosotras las mujeres nos ganan y lloramos, ¿verdad? Y nos entristecemos. ¿Se vale llorar y entristecer? Sí, usted lea los salmos. David, ¿cuántas veces decía? Ya no tengo ni lágrimas para llorar. La piel se me pega a los huesos de no comer por el dolor. Pero si usted termina de leer los salmos, él mismo se dice, pero me voy a levantar, me voy a fortalecer en el Señor. Tenemos que entender que lo que venga a nuestra vida, por parte a lo mejor de Satanás, ¿verdad? Porque es lo que trajo Satanás por medio del pecado. Pero Dios lo permite para que nosotros crezcamos, nos hagamos más fuertes, no nos hagamos esos, ¿verdad? A veces hijos débiles que por cualquier cosa lloran, que si no tienen lo que quieren,
se ofenden con Dios, no van más a la iglesia. ¿Dios tiene poder para hacer las cosas? Por supuesto que sí. ¿Tenemos fe? Claro que sí. Dice que hasta si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y el grano de mostaza dice que es la semilla más pequeña de todas. Ni se ve prácticamente. Yo creo que todas de nosotras, todas las que estamos aquí, tenemos un poco de fe más grande que una semilla de mostaza. Para decir, Señor, yo sé que tú puedes hacer esto, pero si es tu voluntad. Si no es tu voluntad, Señor, yo voy a seguir adelante. Amén. Se me viene a la mente una historia. Dale. Creo que la he escuchado desde Ravi Zacharias, que hay un hombre que se le va que pierde un caballo y que el vecino le dice, qué mala suerte, perdiste un caballo, y dice, yo qué sé. Y que el caballo regresa con 20 más y que el vecino le dice, ganaste 20 más caballos, sí fue buena suerte después de todo, dice, yo qué sé. Que el caballo, él tiene un hijo y que está entrenando al caballo y el caballo le quiebra un pie y dice, no, pues sí fue mala suerte, dice, pues yo qué sé. Y al fin, que viene una banda de como una pandilla y que está está reclutando más hombres de esa edad, saludables, y como ven que el muchacho el estaba marido, no, dice, pues nos vamos al que sigue. Dice el vecino, sí fue buena suerte, sí, yo qué sé. Digo, en una cosa que puede que sea mala al principio o se vea buena, nosotros pues casi no sabemos de lo que Dios intends, las intenciones de Dios, y que ellas siempre son mejores de lo que nosotros podemos planear. Exactamente. Nosotros podemos ver hasta este momento, porque no sabemos lo que va a pasar el próximo segundo. No sabemos, pero solo Dios lo sabe. Entonces, en cada situación que nosotros se nos presente en la vida, que podamos decir, Señor, muéstrame la mejor manera de responder a esta situación. Amén. Amén. Vamos a terminar aquí, vamos a orar y seguimos la semana que viene. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, porque es eficaz, Señor, porque nos enseña, Señor, a conocer los engaños del enemigo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine cada día y que podamos reconocer en nuestro diario caminar que tú estás con nosotros, sea que venga una circunstancia que para nosotros sea mala, Señor, pero que podamos ver tu mano de poder en esa situación. Te damos gracias y acompáñanos a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.